De príncipe narco a soplón de la DEA, el Vicentillo. Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo y hijo de Ismael El Mayo Zambada, fue una vez uno de los líderes más prominentes del cártel de Sinaloa y considerado el heredero natural del imperio criminal de su padre. Sin embargo, su camino tomó un giro inesperado. Tras su arresto en México en 2009 y posterior extradición a Estados Unidos, Zambada Niebla se declaró culpable de cargos relacionados con el narcotráfico en 2013. Esto lo convirtió en testigo clave del gobierno estadounidense en su lucha contra el narcotráfico, lo que lo llevó a ser considerado uno de los mayores traidores dentro del cártel de Sinaloa. Gracias a su colaboración, el Vicentillo vive actualmente en libertad en Estados Unidos, después de haber trabajado con la Administración para el Control de Drogas, DEA, y haber pagado un alto precio, traicionar a su propio cártel. Nacido el 10 de mayo de 1975 en Culiacán, Sinaloa, Jesús Vicente creció en un entorno marcado por el narcotráfico. A principios de la década de 2000, ya dirigía operaciones del cártel de Sinaloa junto a su padre y Joaquín El Chapo Guzmán, coordinando rutas de tráfico desde Culiacán, Ciudad de México y Cancún. Las drogas que traficaba el cártel provenían principalmente de Colombia y Centroamérica, utilizando embarcaciones y avionetas para transportarlas hasta la frontera con los Unites. En ese tiempo, el cártel estaba en su apogeo económico, pero también enfrentaba conflictos crecientes con otros grupos criminales y el gobierno mexicano. La captura de su tío, Jesús el Rey Zambada, en 2008 marcó un punto crítico para el Vicentillo. La presión y el estrés lo llevaron a negociar con la DEA, con la aprobación de su padre. Sin embargo, sus planes se frustraron cuando fue arrestado el 19 de marzo de 2009 en una propiedad lujosa en Pedregal. Su arresto fue visto como un triunfo por el gobierno mexicano bajo Felipe Calderón, quien había declarado la guerra al narcotráfico. Sin embargo, se reveló que Joaquín Guzmán había delatado su ubicación como venganza por la muerte de su hijo Edgar Guzmán López. Tras ser extraditado a Chicago en 2010, el Vicentillo comenzó a cooperar formalmente con las autoridades estadounidenses. Proporcionó información valiosa sobre las operaciones del cártel, lo que llevó a la captura de varios miembros clave. Entre los afectados estuvo Joaquín Guzmán Loera, ya que la información proporcionada por Zambada fue crucial durante el famoso juicio del siglo, que culminó con la condena a cadena perpetua para el Chapo. Nueva vida en Estados Unidos. En 2021, tras cumplir una condena reducida gracias a su cooperación, el Vicentillo fue liberado y ahora vive en Estados Unidos muy quitado de la pena, bajo una nueva identidad junto a su esposa Cintia Borboa Zazueta y sus hijos Vicente y Jesús, quienes también reciben protección del gobierno estadounidense. Su nombre y empresas fueron eliminados de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro. Según informes, vive una vida relativamente discreta. Sus hijos trabajan como técnicos automotrices y agentes inmobiliarios. La familia posee un taller mecánico en un suburbio de la costa este donde se presentan como pequeños empresarios. A pesar de estar bajo vigilancia gubernamental, el Vicentillo parece haber encontrado cierta paz en su nueva vida. En enero de 2024, un viajero lo fotografió en el aeropuerto de Washington, D.C., abordando un vuelo hacia Miami sin ningún tipo de custodia visible. Supuestamente viajó para asistir a un partido de béisbol. Aunque ha mantenido un perfil bajo en los Estados Unidos, las especulaciones sobre un posible regreso a México persisten. En medio del conflicto entre los Chapitos, hijos del Chapo, y la Malliza, es su hermano Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mallito Flaco, quien ha heredado el imperio criminal familiar y busca venganza por la traición a su padre.